Bueno, primero disculpar a la alcaldesa Jacinta porque por motivos laborales no puede asistir hoy al pleno. Antes de dar comienzo al primer punto del orden del día, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de don Cesario Mora Gaona, hijo predilecto de la Masía de Calatrava. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del mes de junio. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2017. José Antonio García Serrano. Señor Domínguez. Sí. Gregorio. Sí. Segundo punto del orden del día, modificación de ordenanza reguladora por tasa por prestación del servicio de atención infantil. Da la palabra al señor secretario. Fue dictaminado en sesión de la Comisión de Informativa de Hacienda el 26 de junio de 2017 con voto favorable del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Izquierda Unida y el Grupo Municipal Ciudadano y la abstención del Grupo Municipal Popular. Vamos a dar paso al debate. Tiene la palabra el señor García Serrano, portavoz del Grupo Socialista. Esta modificación obedece a la actualización de la tasa creada en el 2008 y que desde entonces no se había actualizado. En el 2008 este servicio tenía un coste aproximadamente de 12.000 euros. Ahora en 2017, con el aumento de usuarios, el aumento de horas y el aumento de temporada que ocurre, el coste se ha disparado situándose alrededor de 32.000 euros. Con esta actualización de la tasa, lo que pretende este equipo de gobierno es mejorar el servicio con el objetivo de conseguir que sea eficaz, dinámico y ajustado a las necesidades del usuario. El fin de este servicio es atender las necesidades de las familias, las cuales tienen a los progenitores trabajando y dificultades para que sus hijos queden debidamente atendidos. En la ordenanza y en consonancia con los criterios que llevamos adoptando durante nuestra etapa gestionando este ayuntamiento, se reflejan bonificaciones del 50% por familia numerosa, por dependencia, por víctima de violencia de género o por familias monoparentales con ingresos inferiores al IPREM. Igualmente, se faculta a servicios sociales para emitir informes de forma motivada al objeto de evaluar situaciones excepcionales que concurran en los intereses del servicio. Hablamos de un coste por usuario de 12 euros al mes, por una medida de 71 horas mensuales, lo que sale a 15 céntimos la hora y a 7 céntimos a las familias más desfavorecidas. No hay servicio de atención infantil en la provincia, en la región o incluso en toda España que ofrezca el cuidado de nuestros hijos por 7 céntimos de euro la hora o en el peor de los casos por 15 céntimos. Por lo tanto, creemos necesaria y justificada esta regularización del servicio de atención infantil. Tiene la palabra el señor Domínguez Piri. Lo va a defender el Paco. Bueno, gracias. Está claro que todas las cosas tienen que hay que actualizarse. Si desde 2008 al 2017 van muchos años y lógicamente debe actualizarse. Lo que pasa es que estamos de acuerdo con un planteamiento de Izquierda Unida que no por los 7 céntimos, mejor 7 céntimos, como dice el señor García Serrano, pues a familias
que tengan poco poder adquisitivo está bien, pero creemos que se podría haber hecho una tasa acorde con escalada. A lo mejor 0 céntimos por hora a familias que no puedan y 2 euros la hora a familias según las rentas. Todo este tipo de servicios normalmente de otros pueblos o otras instituciones va por rentas, no tiene el mismo coste a rentas más bajas que a rentas más altas, incluso llegando a ser bonificaciones del 100%. Por lo tanto, pues creemos que la abstención está bien, pero bueno, nosotros los descuentos nos parecen correctos, pero ya les digo que creemos que a lo mejor después de una reflexión de estos días, pues estaría mejor, y viendo otros servicios de otros ayuntamientos, haber sido un tipo de escalada por rentas, habiendo visto cómo hacemos. Por eso no estamos ni del todo a favor ni del todo en contra, pues vamos a tener. La palabra a la señora de Gregorio. Lo defiende José Manuel. Señor Trujillo. Buenas, gracias. Bueno, nosotros queríamos introducir primero, citando brevemente el artículo 31 de la Constitución, en el que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Nosotros, viendo los descuentos que se han marcado en las bonificaciones, pues algunos creemos que no tienen por qué estar acogidos al principio de progresividad, pero otros creemos que sí, en consonancia con nuestras posiciones, por decirlo de alguna manera, de nuestras posiciones de izquierdas, creemos que deben de ser progresivos. Y, por ejemplo, para que la gente se pueda hacer una idea, porque a lo mejor no tiene este documento que los demás que tenemos y que se va a aprobar, según lo que tenemos aquí marcado, pues una familia en la que tuviera un progenitor y una hija y ganen 500 euros al mes, que es aproximadamente en lo que está el IPREM a día de hoy, porque trabajen 30 horas a la semana, por decir algo, pues por cabeza saldrían unos 250 euros por persona en esa familia. Y esa familia sí tiene derecho a la deducción. Nosotros estamos plenamente de acuerdo en eso. Pero vamos a poner otro caso. Pongamos un caso en el que tenemos 2 progenitores y una hija, y en la que una madre trabaja 30 horas, también igual que antes, ganando también 500 euros. Pero la otra pareja que forma la familia, supongamos que está haciendo un curso de formación para el empleo, en las mismas horas que tiene que dejar al chico. Resulta que si dividimos esos 500 euros que entran en total en la familia entre 3 personas que forman la familia, nos salen a 166 euros al mes. Y esa familia gana per cápita menos que la familia anterior, que sí tiene derecho. Bueno, pues en este caso no tendría deducción. Eso nosotros creemos que no es justo. Vamos a poner otro caso en el que tampoco estaríamos de acuerdo. Supongamos que tenemos una familia numerosa de 5 miembros y los dos cabezas de familia ganan 2.000 euros al mes, que sumarían en total 4.000 euros al mes. Pues esa familia ganaría por cabeza 800 euros al mes y simplemente por el hecho de ser familia numerosa sí tiene reducción. Creemos que esto no es progresivo y precisamente en esos 2 descuentos, en esos 2 casos, como ya dijimos en la comisión, creemos que no es progresivo. Nosotros proponemos, y ya lo propusimos en la comisión, tanto en la primera como en la segunda, que deberíamos de hacerlo, por ejemplo, si hemos llegado a un acuerdo en que fueran 250 euros por miembro de la familia, pues a todos los que tengan 250 euros por miembro de la familia se les reduce el 50%, sean muchos o sean pocos. Esa es nuestra posición y bueno, por eso vamos a votar en contra. Señor Tabas. Sí, bueno, pues todo lo que sea una mejora de un servicio para uso de fruto, según sea el caso de nuestros vecinos, bienvenido sea. En comisiones ya hemos tratado todas las cosas que aquí se han dicho, es decir, el día que haya un problema en cualquier familia por cualquier circunstancia, indudablemente los servicios competentes de este ayuntamiento actuarán como deben de actuar. Y aun estando de acuerdo en lo que dice el señor Trujillo, pero también es verdad que ni una ordenanza, ni un reglamento, ni una ley la puedes aplicar a personas. Es decir, tienes que generalizar. Después, cuando haya casos de este tipo particular y demás, ahí entrará el ayuntamiento y entrarán los servicios competentes. Yo apruebo la ordenanza. Sí. Recordarle al portavoz del Partido Popular que si una familia no tiene ingresos, o sea, sus ingresos son de 0 euros, quiere decir
que tampoco tiene necesidad de asistir al servicio de atención infantil. Es decir, este servicio está pensado y creado para que cuiden de tus hijos cuando tú estás trabajando o estás formándote o XX. No está pensado como para quitárnoslos de encima. Por lo que, sí. No tiene la palabra. Tú has dicho eso, pero bueno. Por lo tanto, no contemplamos esa situación, en principio. Por contestarle también al señor Trujillo, decir que todos esos casos, todas esas situaciones económicas que se dan, lo hemos solventado, incluyendo el apartado de servicios sociales, el informe de servicios sociales. Es decir, no creo que haya ningún caso en Argamasilla de Calatrava de los que usted ha podido presentar, que sean 125, 250, 230 o 100, del IPREM por miembro de familia, que servicios sociales no lo estudie y no le aplique la bonificación del 50% o incluso la exención, llegado a su caso. Por otra parte, decirle que es criterio, ya se lo dije en comisión, pero se lo vuelvo a repetir, que es criterio de todas las administraciones en la reducción por familia numerosa, porque cuando hablamos de familia numerosa no hablamos de nivel de ingresos. Lo que estamos hablando es de beneficiar tasa de natalidad, de beneficiar todo este tipo de aspectos. Por eso creemos que era conveniente ponerlo como familia numerosa sin tener en cuenta los ingresos, porque es el criterio de todas las administraciones y de esta también. Sí, gracias. Señor José. No, yo reiterarme que creo que cuando hablo el señor Cesarano no le presta ninguna atención, porque yo no he dicho nada absolutamente. Luego le reitero que cuando suban el vídeo lo vea, que yo en ningún momento he dicho para familias que no tengan ingresos. Es cierto, has dicho 0 euros. De coste, sí corresponde. Vale, Corresponde por renta. José Por Antonio. renta. José Antonio. Señor Pérez Trujillo. Bueno, yo quería decirle que lo que pasa es que, claro, hemos puesto, han puesto servicios sociales, pero podrán emitir un informe, ¿verdad? Que lo han puesto de forma motivada, pero en ningún caso se ha dado de nuevo ningún otro criterio. Entonces, estamos pasándole lo que nosotros podemos decidir ahora mismo, hoy, a servicios sociales, cuando lo podemos dejar mucho más acotado. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que tampoco debemos de personalizar. Nadie sabemos ahora mismo a ciencia cierta cuántas personas pueden estar en una casística o en otra. Tenemos que marcar pues algo que creamos lógico, cada uno con su forma de ver las cosas. Y también quería decirle que, por ejemplo, yo he encontrado una ordenanza en la que dice una bonificación del 50% en los abonos de temporada de piscina, cursos de natación, cursos de adultos y cursos de pádel, a favor de las familias que tengan la condición de familia numerosa y siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, que son, en ese caso serían 1.767 euros por familia, en completo. Bueno, esta ordenanza no es de ningún otro ayuntamiento, no más que del nuestro propio. No sé cuándo la aprobarían, porque yo cuando he estado aquí no se ha aprobado, pero sí que tiene en cuenta familia numerosa y salario mínimo interprofesional. Entonces, ese argumento que está usted dando ya está contradiciéndose con lo mismo que tenemos aprobado en el propio ayuntamiento. Bueno, pasamos a votar. Pasamos a votar. No. Venga. Nosotros votamos a favor. Partido Popular. Abstención. Izquierda Unida. En contra. En contra. A favor. Se aprueba la ordenanza. Tercer punto del orden del día, modificación de la ordenanza de vertido de aguas residuales al sistema integral de saneamiento. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias. Se fue dictaminado en Comisión Informativa de Obras, Servicio Urbanismo y Medio Ambiente el 26 de junio de 2017 por unanimidad de todos los grupos municipales. Señor García Serrano. Esta modificación se propone a instancia de los técnicos para mejorar el proceso de control de aguas residuales vertidas al saneamiento de Argamasilla, por parte de las empresas que tengan permisos de vertido y aquellas en las que estos vertidos puedan contener sustancias peligrosas. Se les insta con esta modificación de la ordenanza a instalar un sistema de analizadores en continuo del efluente de la industria, con sistema de toma de muestras automático y con sistemas de teleaviso GSM o similar para la notificación del vertido fuera de ordenanza. Este sistema de aviso permitirá en caso de vertido la toma de decisiones y la minimización de los daños sobre el sistema de depuración y saneamiento y, por tanto, sobre el cauce receptor del vertido del municipio. Los demás aspectos de la ordenanza de vertidos de aguas residuales continúan igual, como he dicho al principio,
Lo que se pretende con esta modificación es mejorar el proceso de control y alerta de los vertidos. Señor Nosotros la vamos a Piri. aprobar, creo que era necesaria y siempre habrá tiempo para modificar durante el transcurso, aumentar o disminuir cualquier otra flota. Nosotros lo aprobamos. Señora Gregorio. Sí, cuanta más vigilancia haya sobre estos vertidos que pueden llegar a ser peligrosos, mucho mejor. Así que complementa la ordenanza, la aprobamos. Señora Sí, la aprobamos. Tomás. Todo a favor. Cuarto punto del orden del día, propuestas fiestas locales del ejercicio 2018. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias. Se propone la declaración de fiestas local el día 15 de mayo de 2018 y 8 de septiembre de 2018. Tiene dictamen por unanimidad de la Comisión de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales. ¿Algo que añadir? Señor García Serrano. Nada más. Señor Domínguez Piri, señora Gregorio. Hortavas. A ver, se aprueba. Quinto punto del orden del día. Propuesta de vocal del Consejo Local de Pasto. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias. Se da cuenta del escrito recibido por la Asociación Agraria Saja, en la que se propone a don Benjamín Rodríguez Fernández para su nombramiento como vocal en representación de los ganaderos de la localidad dentro del Consejo Local de Pastos, a consecuencia de la baja voluntaria del anterior vocal. Tiene dictamen favorable por unanimidad de la Comisión de Personal y Asuntos Generales. Decir que siempre que hay una baja en la Comisión Local de Pastos se pide para sustituir a los sindicatos de Asaja, COAT y UPA miembros para sustituir el personal que causa baja. En este caso se deja un plazo considerable y solo ha sido Asaja el que ha presentado a don Benjamín Rodríguez Fernández. Señor García Serrano, ¿algo que añadir? Nada. Señor Domínguez Piri. No. ¿Señor Gregorio? Señor Hortavas. No. Está aprobado por unanimidad. Sexto punto del orden del día. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias. Se da cuenta de la moción suscrita por el Grupo Municipal Izquierda Unida, en la que se pone en su parte dispositiva lo siguiente: puesto que en la presente legislatura no se ha realizado acuerdo alguno sobre los plazos y periodicidad, en lo que se somete al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Se remitirá la información referida en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año. Se remitirá a todos los miembros de la corporación en los mismos términos y plazos la información referida en el artículo 16 de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2017/2012. Y se remitirá a todos los miembros de la corporación en los mismos términos y plazos la información referida en el artículo 17 de la misma orden. Cuenta con un dictamen favorable por votación a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida y abstención del resto de grupos de la Comisión de Personal y Régimen Interior y Asuntos Generales. Tiene la palabra el señor Pérez Trujillo. Gracias. Bueno, estamos en mitad de la legislatura y en estos 2 años la información económica que se nos da del Ayuntamiento brilla por su ausencia. La periodicidad de las comisiones de Hacienda es un misterio y cuando se solicita ver facturas todo es poner palos en las ruedas. Desconocedores de la situación hemos preguntado a compañeros en otros ayuntamientos, por ejemplo Puertollano y Ciudad Real, donde se nos informa que trimestralmente son informados de la marcha económica del consistorio. Hemos buscado en las leyes y en el Real Decreto 2/2004, en su artículo 207, dice textualmente que se remitirá la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca. Y aquí en Argamasilla no se ha establecido ninguna periodicidad, por lo que traemos esta moción para que se establezca dicho plazo. El plazo en cuestión, que nos parece más lógico, es trimestralmente, ya que así es como se tiene que remitir la información a Hacienda. Según está recogido en el artículo 16 de la Orden de Hacienda de 2017-2012, y también dicha orden en su artículo 17 indica que se informará a Hacienda si se suscribe un préstamo. Caso en el que solicitamos igualmente que se nos informe. Esos son los 3 puntos. Pero no a nosotros porque queramos saber más que nadie, sino a quien manda en nuestro pueblo, que son nuestros paisanos. Si se nos oculta a nosotros información, se está ocultando al pueblo. Eso es trabajar para nuestro pueblo. Eso es ser transparente y eso es ser buen gobierno.
quizás es que estoy obsesionado con tantas otras cosas, pero creemos que es bueno para el pueblo. Por ello pedimos la aprobación de los 3 puntos que lleva esta moción, que prácticamente consisten solamente en que se nos informe trimestralmente de cómo va la marcha económica de nuestro ayuntamiento y de si se pide, por ejemplo, algún préstamo. Gracias. La palabra del señor García Serrano. Quiero empezar diciéndole que creemos que no se debe ni se puede legislar un ayuntamiento a golpe de moción. Para eso están las comisiones informativas donde se proponen, debaten y se acuerdan estas cuestiones. Desconocemos también si el grupo del Partido Popular y de Ciudadanos conocen o han visto la legislación a la que usted hace referencia en su moción. Nos habla en ella del artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y las materias a las que hace referencia al mismo se realizan por decreto y de estos tienen cumplida información. Nos hace también alusión a la Orden Ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas 2017/2012 y concretamente a sus artículos 16 y 17. Y puede dar lugar a entender que esta Administración no rinde cuenta a los concejales de la oposición y lo que expresa esta orden es la obligación de las diferentes administraciones a remitir información fiscal al Ministerio de Hacienda en los plazos indicados, no a dar cuenta de forma trimestral en el pleno de dicha administración. Información que, como refleja la orden, se remite al órgano competente. Este tipo de gobierno mantiene informado a los concejales y al pleno de forma periódica de la liquidación del presupuesto que se suele realizar en febrero, de la cuenta general que se suele informar en los meses de mayo y de octubre y del propio presupuesto que se presenta en noviembre y diciembre, donde va un avance del estado de ejecución presupuestaria de los 6 meses primeros del año. Si observamos la periodicidad de dichas actuaciones, podemos observar que con una periodicidad al menos cuatrimestral están ustedes perfectamente informados de la fiscalidad de este ayuntamiento. Igualmente, pueden consultar todas estas cuestiones en la página web del Ministerio de Hacienda. Entendemos la importancia que supone la transparencia en las cuentas municipales, pero no es menos importante la operatividad del servicio de intervención de este ayuntamiento. Este equipo de gobierno está comprometido con la transparencia. Así, una vez hayamos estudiado y analizado con el servicio de intervención estos aspectos y otros de similar importancia, veremos la posibilidad de convocar comisión de Hacienda para, con los criterios que nos marque intervención, trabajar sobre el asunto. Tiene la palabra el señor Domínguez Piri. Señor Hinojosa. A ver, nosotros creemos que toda esa información está bien. Tampoco se puede, a lo mejor depende si es como ha pedido el señor Trujillo, que son comisiones trimestrales o cuatrimestrales para un poco ver por temas de facturas pendientes, cómo está el estado de ejecución, que sea un papel, información más bien, no todo tan sumamente en profundidad, sino pues un poco, digamos, saber cómo van las cosas con poco papel, que sea poco trabajoso para intervención, que desconozco si el trabajo es mucho o poco, y no supone mucho parón para el ayuntamiento. No estaríamos en desacuerdo en que pues, la Comisión de Hacienda, aquí hay un poco si el equipo de gobierno se compromete a una Comisión de Hacienda más, o que el señor Trujillo especifique en comisión, pues mejor cómo querría distribuir esa información. Pues nosotros vemos que ambas partes llevan algo de razón. Y la información siempre es buena para todos. Y todo que sea información y transparencia, eso está bien. Por lo tanto, tampoco que estemos a favor de parar el ayuntamiento de intervención si es muy trabajoso, y tampoco estamos a favor de que no haya información. La que tenemos, pues la que tenemos. Es la obligatoria, digamos. La información que da el equipo de gobierno es la totalmente obligatoria. Los presupuestos, cuentas, eso es obligatorio. Luego ya estamos en que sea algún tipo más de información durante el año. Por lo tanto, no la vemos mal, pero tampoco la vemos del todo bien, pues vamos a hacer como antes, nos vamos a abstener. Pero les digo, toda la información nos interesa, así que de momento, pero tampoco podemos paralizar el ayuntamiento. Entonces nos abstenemos y podemos intentar alguna otra comisión, pues verlo más de profundidad y ver a ver cómo podemos repartir esa información. Señor Tabas. Sí. Estoy de acuerdo en este caso con el portavoz del PSOE. Pienso que se debe llevar a comisión informativa y que allí se consensúe con los grupos políticos lo que se puede y hasta donde se puede dejar de llevar. Y creo que es el mejor sitio donde podemos resolver las cosas. De todas formas, la moción tampoco quiero que quede en olvido y bueno, por no poner palito en la rueda, yo voy a aprobar la moción, pero proponiendo que efectivamente vamos a llevar a la comisión informativa, vamos allí a hablarlo y si de las 4 o 5 cosas se pueden hacer 2, pues que se hagan. Señor Trujillo, ¿algo que añadir? Sí.
Dice el señor Serrano que no sabe si el resto de partidos, de grupos políticos han visto la legislación que exponemos. La legislación que exponemos, como por suerte, esa sí que es pública, está en el BOE, todo el mundo la puede consultar, más hoy en día que tenemos todo internet. Quería volver a repetir y a subrayar algo que ya pusimos en la moción en negrita. Dice que se debe remitir la información en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca. Por tanto, el Pleno debe establecer unos plazos y una periodicidad aparte de la obligatoriedad que tiene de informar anualmente. Le quería preguntar al señor Serrano que cuando estaba hablando de que nos presentan la cuenta y de que si pudiera decirle al público cuántos, cada cuánto tiempo se presenta cada una de esas cosas diferentes que ha dicho, porque ha dicho que cosas diferentes que parece que entre unas y otras pasan 3 o 4 meses, sí, pasan 3 o 4 meses, pero cada una de esas cosas es de una cuenta anual. Entonces, lo que realmente ocurre es que entre una y otra, por lo menos a mí la información me ha llegado anualmente. Dice que no debemos de trabajar a golpe de emoción, no trabajamos a golpe de emoción, hemos estado ya hemos preguntado en la Comisión de Hacienda que cuál era su periodicidad, no supieron respondernos. Se le dijo el año pasado, y sí que es verdad que el año pasado llegamos a hacer una comisión en la que se trajera la documentación. Pero es que también hemos echado escritos pidiendo solicitar ver las facturas. Nos hemos presentado aquí algunas tardes a ver las facturas y no hemos podido verlas, por H o por B, porque hay que echar otro escrito, porque hay que pedir concretamente una factura, la otra. También dice que vamos a romper la operatividad del ayuntamiento. No sé por qué, porque ya le digo que solamente hemos preguntado a 2 ayuntamientos, pero tenemos la certeza que hay muchos más que se les informa a la oposición trimestralmente, uno del PSOE de Puerto Llano y otro del PSOE de Ciudad Real, y se les informa trimestralmente. No se está pidiendo nada que no se pueda pedir lícitamente, y además que el trabajo está hecho porque se tiene que mandar obligatoriamente, trimestralmente, a Hacienda. No pedimos que se genere un dato expresamente para nosotros. Sí que es verdad que a veces la normativa dice que no se pueden pedir que se haga trabajo extra para no forzar la administración. No se ha pedido trabajo extra, se está pidiendo lo que ya Hacienda pide, y si tiene derecho a verlo Hacienda, creemos que tiene derecho a verlo el resto de nuestros paisanos. Señor García Serrano. Poco más o poco menos me está usted diciendo que nos saltemos los procedimientos que tiene este ayuntamiento marcados por ley. Es decir, me está usted diciendo que si la cuenta general, el presupuesto, el adelanto de ejecución de los primeros 6 meses, pues esos son los procedimientos normales que tiene cualquier administración. Por otro lado, me dice que le acuso de legislar a golpe de emoción. No le acuso nada, he dicho que creemos que no se debe ni se puede legislar un ayuntamiento a golpe de emoción. No le he dicho que usted quiere legislar a golpe de emoción. Digo que nosotros pensamos que no se debe ni se puede legislar a golpe de emoción. Nos habla también de romper la operatividad. Y no le he dicho nada menos. Lo único que le he dicho es que si para nosotros es tan importante la transparencia como la operatividad de un ayuntamiento. En ningún momento le he dicho que usted debe romper la operatividad de este ayuntamiento. Y por último decirle que en lo que hace referencia al artículo 16 y 17 de la orden ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas son datos que se les manda de forma telemática, es decir, en una aplicación de la cual no se le podría dar copia, porque es una aplicación directa para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De todos modos, no sé si han escuchado mi último párrafo y se lo vuelvo a repetir para que lo tengan claro. Bueno, antes de decir eso, decirle que, como usted bien ha dicho, la información está en el BOE, es pública, pero sigo desconociendo si esa información la han buscado, le ha llegado o la conocen los demás grupos de la oposición. Y para terminar, le leo el último párrafo. Este equipo de gobierno está comprometido con la transparencia. Así, una vez hayamos estudiado y analizado con el Servicio de Intervención estos aspectos y otros de similar importancia, veremos la posibilidad de convocar Comisión de Hacienda para, con los criterios que nos marque intervención, trabajar sobre el asunto.
Aquí creo que es muy importante lo que tiene que decir el servicio de intervención y el interventor de este ayuntamiento, porque realmente es sobre el que va a recaer todo el trabajo, no sobre los concejales del equipo de gobierno, que no somos los que realizamos. Aquí quien fiscaliza las cuentas de este ayuntamiento es intervención, no son los concejales del equipo de gobierno. Pasamos a votar la moción. Partido Socialista. Votamos en contra. Partido Popular. Atención. Abstención. Izquierda Unida. A favor. Apruebo. Pasamos a la parte no resolutiva de la sesión. Séptimo punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista. Tiene la palabra el señor secretario. Moción suscrita por el Grupo Municipal Socialista en la que se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Instar al Gobierno del Estado a modificar en los presupuestos generales del Estado 2017 la asignación destinada, en los términos antes dichos, tanto para la lucha contra la violencia de género como en relación a las políticas de igualdad. 2. Instar al Gobierno de España para que adapte la Ley Orgánica 1/2014 de medidas de protección integral contra la violencia de género a los compromisos del Convenio de Estambul, primer instrumento vinculante en el ámbito europeo. Y 3. Instar al Gobierno de España para que consensúe las bases o propuestas concretas definitivas del Pacto de Estado para luchar contra la violencia machista, incluyéndose un mayor esfuerzo presupuestario. Tiene sometido a votación en la Comisión Informativa de Personal Reglamentario de Asuntos Generales, fue dictaminada favorablemente con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos y la abstención del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra el señor García Serrano. Según los datos del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Ministerio de Justicia, en los primeros 3 meses del año se han presentado más de 40.509 denuncias por violencia machista, un 20,1% más que en el primer trimestre del año pasado. Son 38.018 las mujeres que figuran en el registro de víctimas, un 18,8% más que en el mismo periodo del año 2016. No podemos olvidar el número incesante de mujeres y de menores asesinados por las violencias machistas en lo que llevamos de año, el incremento del número de denuncias y de mujeres con órdenes de protección y o medidas cautelares en el año 2016 con respecto a años anteriores. Ante todos estos datos objetivos, reales y sangrantes, el Gobierno de la Nación asigna al programa 232C de los presupuestos generales del Estado para 2017, programa de actuaciones para la prevención de la violencia de género, 31,7 millones de euros, un 2,20% menos que en 2010 y que destina 19,7 millones al programa de igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010. En consonancia con lo que dicen las víctimas, estamos convencidos de que de no aumentarse significativamente los presupuestos generales del Estado, al menos en 120 millones de euros, el programa de violencia de género sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. No aumentar esta partida supone no asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no cubrir la prevención y atención a la violencia sexual, no mejorar las respuestas policial y judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las entidades locales. Nos sumamos a la frase del colectivo Alerta Feminista que creemos resume perfectamente el sentir de la sociedad. No vamos a parar, no pedimos limosna, exigimos derecho. Y es de derecho y es de justicia que el Estado ponga todos los medios y todos los fondos necesarios en la lucha contra la violencia de género y en políticas de igualdad. Tiene la palabra el señor Domínguez Piri. Pues me gustaría saber de quién dimana la moción esta, porque por supuesto la ha presentado el Partido Socialista, pero no nos dimana el Partido Socialista de la Comisión de Cataba, sino que ha venido impuesta. Y me da la ligera impresión de que esta asociación feminista proviene de la Comunidad de Valencia y concretamente del Partido Independentista Compromís. Por cierto, gobernando con el PSOE con aquella comunidad. Además, este partido de Compromís, primo hermano de Podemos, y ya sabemos quién gobierna con puño de acero estos partidos. Por cierto, partido que no da ejemplo ni es envidiable en el tema de violencia de género. Empieza porque es poco creíble, primero, por la paridad en estos partidos no cuenta, y lo vemos a nivel de Congreso y otras instituciones, salvo que sea la novia de o sea sumisa. Y lo segundo, que el líder de la amalgama o el líder de esta amalgama de todos estos partidos independentistas es un machista consumado, porque de todos es conocido la frase famosa de la azotaría hasta sangrar, o aquella otra periodista que bonito abrigo de piel les lleva en cuanto no le ha gustado la pregunta.
En el fondo, todo esto no es otra cosa que desprestigiar al Partido Popular, pidiendo que en uno de esos capítulos presupuestarios se eleva 120 millones de euros y se dedique a la violencia de género. Por cierto, el PP se lleva gastado en estos últimos 10-12 años, me da que tiene impresión, más de 3.000 millones de euros desde que está gobernando. En sanidad, cosa que, por ejemplo, usted ha dicho que no es cierto, porque la justicia es totalmente gratuita en todos los conceptos. Sanidad, ampliación de juez dedicada a esto nada más, abogado de oficio, asesoría, justicia gratuita, incluso gastos de costas gratuitos, incluso a menores, que no estaba incluido nunca ni estaba incluido en toda la documentación sobre este tema del Partido Socialista. El menores lo lleva precisamente, o sea, el PP lo lleva precisamente como acogido a esta violencia de género también. Habla de campañas de sensibilización a través de todos los medios, y lo estamos viendo a nivel de televisión, de todas las cadenas de televisión, en carreras y eventos deportivos. Nuestro partido político efectivamente lleva razón, llevaba presupuestado 25 millones, y luego se ha llegado a un acuerdo o pacto firmado entre PSOE, Ciudadanos y el PP, y se ha ampliado, me parece, hasta 31 millones de euros. Cosa que me extraña que su partido, su secretario general, no le haya informado, pero está firmado y pactado por estos 31 millones de euros. Por cierto, había también que decirle, porque ya que es todo el problema del Partido Popular, porque, por ejemplo, la Junta de Castilla-La Mancha, con su presidente a la cabeza, el señor García Paje, que tiene en su presupuesto 16 millones de euros para este concepto, precisamente, ¿por qué no ampliarlo a 20 millones? Nuestra alcaldesa es vicepresidenta, podría haber tomado la iniciativa y haber ampliado el capítulo presupuestario. Por ejemplo, este ayuntamiento podía haberlo ampliado también, habiendo quitado ciertas subvenciones, que a lo mejor yo las considero haber estudiado, y haber ampliado un capítulo presupuestario más amplio. Entonces, lo que sucede es que ustedes ven una paja en ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Empiecen ustedes dando ejemplo y luego quídaselo a los demás. Nadie quiere, absolutamente nadie, que se haya o se asesine o se maltrate a una mujer. Incluso ni que se le haga un rasguño, ni él se le va siquiera la voz. Pero esta moción está hecha desde el odio y solo para prestigiar al Partido Popular por parte de los líderes de su partido, no estoy hablando de ustedes, sino de los líderes de su partido y de otros como Compromís que mantienen o apoyan. Por lo tanto, el Partido Popular, puesto que es esta moción va en contra solamente, sin mirar otros miramientos, nada más que por el mero hecho de desprestigiar al Partido Popular, nosotros nos oponemos a esta moción. Señora Gregorio. Sí, yo es que muchas veces me sorprendo cómo vamos a conseguir avanzar en la lucha contra el machismo si aquí mismo acaba de decir un concejal que una diputada ha llegado a serlo por ser la novia de. Es que me parece un comentario tan sumamente machista y me parece increíble que se pueda decir en un pleno. Así que es normal que cuando sigamos subiendo ámbitos, pues al final siempre se nos tache de lo mismo, de que hemos llegado a cambio de algo. Me parece totalmente lamentable. También dice el portavoz del Partido Popular que no se informa de que se ha subido a 31 millones el presupuesto para la lucha contra la violencia de género. Sí se ha informado porque es público, lo sabemos todo el mundo, viene en la moción, que no sé si es que se le habrá saltado, vienen reflejados los 31 millones, pero también viene que sigue siendo un 2,20% menos que en 2010. Por lo tanto, si las víctimas siguen aumentando, pero el presupuesto ha bajado, indica que no se está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, es normal que se siga pidiendo más presupuesto para la lucha contra la violencia de género. También dice que es que esta moción, que sinceramente a nosotros no nos importa de dónde haya venido, nos parece muy lógica y por eso la vamos a apoyar, pero usted dice que la moción es para desprestigiar al PP. No, el PP se desprestigia él solito, no necesita a nadie más, porque si las asociaciones feministas te están pidiendo 120 millones y tú te quedas en 31, significa que no le estás haciendo nada de caso a la gente que de verdad está trabajando con esas mujeres, a la gente que de verdad conoce la problemática. Por lo tanto, no estás haciendo un buen gobierno, con lo cual es normal que se presenten este tipo de mociones para pedir lo que las víctimas consideran necesario y justo, con lo cual nosotros sí aprobamos la moción. Señor Tabas. Sí, señor García Serrano. Aquí no se está hablando de un asunto político, ni siquiera de un tema electoral. Estamos hablando de un problema social grave.
Yo no sé de dónde viene la moción ni me interesa. Aquí pone que la presenta el Grupo Municipal Socialista y a mí me parece perfecto. A mí lo que me interesa de la moción son los datos. Y los datos que usted ha dado son ciertos. Esos datos no son del PSOE ni de cualquier otro partido. Son datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y según esos datos, efectivamente, de 40.509 denuncias presentadas en los órganos judiciales entre enero y abril, son 38.018 las mujeres que aparecen como víctimas de la violencia machista. Efectivamente, es decir, el primer trimestre del año aumentaron las denuncias un 20% respecto al trimestre anterior. También aumentaron un 9% las órdenes de protección concedidas. Se solicitaron casi 11.000 órdenes de protección en los órganos judiciales, unas 200 más que el año pasado. En lo que va de año, van ya muchas mujeres asesinadas desgraciadamente por casos de violencia de género, 7 más que el año pasado. También 6 menores han muerto por esta violencia en 2017, 5 más que en el 2016. Estos son datos fríos, pero hay que darlo a conocer para que se tome conciencia de una vez por todas, porque urge resolver este problema. Y yo es que creo que entrar ya en dinámica de esto, de lo otro, de más allá, aquí vamos a tratar de que las cosas se hagan lo mejor posible. Que efectivamente de 25 millones se presupuestaron, se han aumentado 6,5 millones más, es cierto, pero también no es menos cierto que esos 6,5 millones fueron un aumento porque 2,5 millones fueron del Gobierno de España, otros 2 millones de euros a raíz de 2 enmiendas que presentó el PSOE y otros 2 millones de euros por una enmienda de Nueva Canaria. ¿Que esto es suficiente? Indudablemente para mí no es suficiente, porque del tema que estamos hablando, cualquier cosa que se pueda aportar más, sería beneficioso en cualquier circunstancia, en cualquiera de las medidas que ha aportado el portavoz del PSOE y del que todos estamos de acuerdo, porque indudablemente con dinero se pueden hacer cosas. Y lo único que urge ya es el Pacto de Estado que se ha comprometido el Gobierno de España, que estará a finales de año. Cierto es que se han reunido pues, con comunidades autónomas, con grupos parlamentarios y con sociedad civil para consensuar una fase, pero de momento no hay nada. Por lo tanto, urge ese pacto y todo lo que sea aumentar en el presupuesto en este tema, para mí es muy válido y muy necesario. Yo voy a aprobar la moción. Con permiso. Un momentín. Tiene la palabra el señor García Serrano. Bueno, decirle que la moción, evidentemente, no nos viene ni de Ganemos, ni de Podemos, ni de Compromís, ni de nadie. Nos viene de asociaciones feministas, nos viene de la Asamblea de Feminismo de Ciudad Real, los colectivos violeteras de Campo de Vistana y Alerta Feminista. De ahí nos viene la petición de la moción, con la que estamos totalmente de acuerdo. Otra cuestión que quiero aclarar es que el PSOE no le ha apoyado al Partido Popular en la ejecución presupuestaria que da a los centros servicios C, porque no le ha apoyado los presupuestos. Recuerdo que el PSOE no apoyó los presupuestos generales del Estado. Por otro lado, usted, yo es que la verdad es que le he estado escuchando atentamente. Y es que verdad es que no hay por dónde coger la contestación que nos acaba usted de dar. Ha mezclado churras con merinas. ¿Usted se cree que es un ataque directo al Partido Popular? Y en toda mi exposición jamás no hay ni una sola palabra que mencione al Partido Popular. Ninguna. Porque además hemos tenido mucho cuidado en presentar una moción y dar una explicación de esta moción para que ustedes se pudieran sumar. Porque no es un escrito que va en contra del Partido Popular, es un escrito que va a favor de esas mujeres que están sufriendo violencia de género, de esos menores que están sufriendo violencia de género. Por lo tanto, no entendemos cómo puede usted votarla en contra. Y por último, decirle que este ayuntamiento, afortunadamente, por un lado, y desafortunadamente por otro, destina más fondos y más recursos a prevenir y evitar la violencia de género en nuestro pueblo que lo que destina el Gobierno de la Nación en Argamasilla de Calahorra. Y nos gustaría dotar todavía de más fondos y más recursos. Pero en cualquier caso, siguen siendo muy superior a lo que da el Gobierno de la Nación en Argamasilla. Señor Domínguez Piri. Sí, parece mentira que me diga a mí que no es un ataque. Es un ataque directo a mí no me gustaría que fuesen 120, me gustaría que fueran 500. Pero qué casualidad
Y aparte que dice que no está, pues, efectivamente, yo sé que el PSOE no ha apoyado ni va a apoyar, desde luego, los presupuestos del Partido Popular. Sí es cierto que pueden llegar a un acuerdo económico en cuanto a esto. Y de hecho llegaron a un acuerdo. Le guste, no le guste, diga mentira o es verdad. Es verdad, llegaron a un acuerdo y esto está así. En cuanto me habla de menores, porque no lo recogieron, entonces la ley que tanto pregonan ahora, porque el PSOE no lo tenía recogido como violencia de género a los menores, ha sido el Partido Popular. Y eso es un ataque directo al Partido Popular, diga lo que diga. En cuanto a la señora Tamara, perdón, sí digo ya, la señora Tamara dice, machismo, yo no tengo nada de machismo, yo no estoy en contra ahora mismo, porque a su líder político, el señor Garzón, las barbaridades que ha dicho el señor Pablo Sánchez, que no me acuerdo el nombre, ni quiero acordarme por supuesto, ha dicho verdaderas barbaridades, ha hecho algo su líder político, callao. No me hablaré de machismo, machismo es el señor Garzón y el señor Pablo Sánchez y toda esa gente. Eso sí es machismo puro. Pero aquí el Partido Popular se lo está aquí de manera. Y ya que quiere, por ejemplo, ¿a cuánto podíamos llegar en el aumento del presupuesto? ¿Cuánto habría que llegar? ¿200, 300? Ojalá, pero es lo que hay. Esta moción además ha venido. La ha tenido cuando ya la tramitación de los presupuestos. Y ahora que acaban los presupuestos en vigor, ¿ahora qué hace? Yo creo que eso había que haberlo presentado antes, no ahora, que están los presupuestos hechos. Vamos, y hablar de machismo, yo he puesto y he comentado, jamás en la vida, jamás, como hombre, vamos, que ni se me ocurriría, y estar en contra actualmente de poner a mano a la mujer encima, pero no solo eso, ni estereotipar ni una voz, no puede calificar de machista. Machista es un grupo político que no se atreve ni a decir mu en cuanto habla del señor Pablo Sánchez. Machista 100%, por el Partido Popular, de eso ni hablar. Señora Gregorio. Sí, le he dicho que su comentario era machista. No, yo no le he llamado a usted machista. He dicho que su comentario me parecía lamentable para decirlo en un pleno. Señor Domínguez Piri. Está claro, y lo vemos año a año, cada vez que traemos a comisión alguna declaración del Día de la Mujer o el Día de la Violencia de Género, está claro que con su partido jamás en la vida Izquierda Unida se va a poner de acuerdo, porque es totalmente imposible razonar con ustedes en este sentido. Señor Domínguez Piri, por favor. ¿Algo que añadir, señor Tao? No. Pasamos a votar la moción. Señor García Serrano. Aprobamos. Señor Domínguez Piri. No, esto no aprobamos. Señora Gregorio, ¿aprobamos? Aprobamos. Se aprueba. Yo solo decir que una vez más perdemos una buena oportunidad para ponernos de acuerdo en algo que lo que nuestro grupo cree es la mayor lacra social que ahora mismo tiene este país, y no es cuestión de es lo que hay, sino que lo que hay se puede cambiar, y para cambiarlo tenemos que empezar desde abajo y tenemos que presionar a los que están arriba para que doten de más presupuesto. ¿Por qué no se ha hecho la por favor, se dote más de presupuesto para que estas cosas en un futuro no muy lejano sean solo casos muy aislados o no existan. Ojalá. Pero, pasamos al siguiente punto de orden del día. Hacer un comentario. Lo mismo que se ha pedido al Partido Popular, que no había que haber pedido 120, había que haber pedido 500 millones. Pero también había podido la Diputación, la Junta y este mismo Ayuntamiento. Señor Domínguez Piri, no se pide al Partido Popular, sino que se pide al Gobierno de España, y quien gobierna es el Partido Popular. La Diputación tiene muchísimos fondos y muchísimos programas contra la violencia de género, y este Ayuntamiento destina muchos recursos propios en contra de la violencia de género. Igual que el Partido Popular. Bueno, siguiente punto del orden del día. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Están en la carpeta de pleno los decretos del 78 al 136. Están a su disposición, lo han podido ver. Si no, con el señor secretario lo pueden ver. Noveno punto del orden del día, informes de alcaldía. Informar que se han firmado 2 contratos con consultoría integral del municipio para la realización del inventario por un importe de 8.480 euros, y con ingeniería y topografía Puerto Llano para realizar el inventario de caminos en 10.000 euros. El plazo de ejecución que tiene el inventario serán de 5 meses, quiero recordar, y el de caminos a finales de agosto debe estar entregado en el ayuntamiento.
10º punto del orden del día, ruegos y preguntas. Creo que no hay ningún ruego ni pregunta presentado por escrito, ¿verdad? Vale, pues pasamos a los ruegos y preguntas de los corporativos de manera verbal. Señor Domínguez Piri. Sí, tengo varias preguntas. Por ejemplo, como supongo que este ayuntamiento ya tendrá conocimiento de la sentencia por la denuncia del concejal del Partido Ciudadano, el señor Taba, ¿podría hacer una valoración de la sentencia? ¿Alguna cosa más? Sí. Me parece que vino publicado en el boletín unas cantidades para poblaciones de menos de 20.000 habitantes. No sé si se ha recibido o se ha solicitado ese dinero. Y luego me parece que se le ha entregado también por parte de Diputación, me parece, de la Junta, no bien recuerdo, 67.000 y pico euros. ¿Dónde se va a ampliar ese dinero? Y la última, bueno, dos más. No sé si tiene conocimiento o podría explicarnos. En la calle Mediodía me da la ligera impresión de que faltan bastantes rejillas de los dragonas, por decirlo de alguna manera. ¿Se han robado o se han deteriorado? Y la última sería qué criterios se han seguido para contratar el día de las jornadas rabaneras a un grupo musical, habiendo aquí grupos musicales precisamente porque son jornadas rabaneras. Pienso que se debería haber contratado a grupos de aquí de la localidad, que en sí los hay, y se ha contratado, me parece, me comentaron, como que se ha contratado a un grupo de Puerto Llano. Nada más. Señor Josas. Sí, yo quería preguntar qué problemas ha habido en la piscina el primer día. Bueno, el primer día no ha habido incluso antes, porque la empresa que no sea de cerca, creo que en este caso hemos cerrado, y digo hemos cerrado porque en esa contratación estamos todos. Y la gestión por teléfono es muy complicada. El primer día hubo muchísimos problemas en la piscina. Niños que no estaban apuntados, niños que les han apuntado el cuadrante que no querían, en horarios equivocados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho no había nadie del ayuntamiento ayer el primer día para dar la cara en ese aspecto. Y luego quería hacer un ruego, porque el otro día paseando por el polígono del Cabezuelo hay muchas parcelas que no están, desgraciadamente no están construidas naves, en las cuales los rastrojos y malezas es bastante abundante. Y ahora estamos en una época que pues hay mucho desalmado. Entonces estaría el ayuntamiento a enviar cartas a los dueños de esas parcelas para que desbrocen, para evitar un daño mayor. Porque tienen bastante maleza, bastante pasto, etcétera, etcétera, etcétera. Si es pasto, pues que se área lo que se necesite, porque creo que no es necesario. Puede añadir ahí lo de la calle Pinto, que es un peligro real. Señora Fernández, ¿alguna cosa? Señora Gregorio. Sí, yo quería hacer un ruego. Estos días de lluvias nos hemos dado cuenta de que hay muchas dragonas que están atascadas, entonces pues para antes de que entremos ya en la temporada de más lluvias, pues que se limpien. ¿Alguna cosa más? Sí. No. Señor Trujillo. Gracias. Vamos a ver. En la carretera hacia Puerto Llano se ha estado limpiando hasta un determinado punto, y a partir de que empieza la curva y sigue subiendo hacia Los Olivos, vuelve a estar otra vez sucio con gravilla en los arcenes, lo cual puede provocar un accidente para ciclistas o un golpe de chinato en las lunas. Pues queríamos también si lo pudieran continuar la limpieza, y en el tramo precisamente de las dragonas que están en la zona última. También donde hubo precisamente el accidente, en su momento se clavaron unas varillas de ferralla para sujetar los conos. Bueno, pues bien, hoy ya no están los conos, bueno, miento, creo que queda uno, y las varillas de ferralla están allí clavadas, con el consiguiente riesgo que eso conlleva, y además la responsabilidad que pudiera tener el ayuntamiento, porque eso no es un elemento que estaba allí, sino que nosotros hemos añadido. Creo que deberíamos de quitarlo, no solo por una cuestión de seguridad, que es lo más importante, sino también, en segundo caso, por una cuestión de responsabilidad, no sé si civil, económica, desconozco. Así que ruego que se haga esa limpieza. También tendría otro ruego.
En la Comisión de Obras de noviembre de 2016 se dijo que al final de la calle Almodóvar hay unos cables en el suelo directamente descubiertos. En abril de 2017 se rogó que se quitaran esos cables que están directamente en el suelo, totalmente accesibles, sin recubrimiento. No a ninguna altura baja, no, en el suelo, literalmente en el suelo. Ya no sabemos cómo pedirlo, así es que pues tendremos que hacerlo como lo hicimos la otra vez. Ruego que no los quiten, que ya no nos queda, no sabemos si pedirlo del derecho o del revés. Y otra cosilla más, se agradece que se vaya a tratar de poner ahora en orden el inventario de caminos y de terrenos públicos, y en la legislatura anterior la señora alcaldesa, hoy ausente, dijo que incluso podría necesitar la ayuda. Pues nosotros nos ponemos a disposición para ayudar en lo que podamos para la hora del trazado de caminos, y de hecho no tenemos ningún inconveniente, y a lo largo del mes de julio le podremos presentar el trabajo que tenemos hecho en campo para que pueda servir de guía a la empresa que lo esté haciendo de forma totalmente altruista. Señor Tabas. Sí, en el parque recientemente inaugurado de la calle Mayor me comentan por lo visto que hay falta de luz. No sé si ha sido un tema puntual por razones técnicas algún día, o es generalizado de que todavía no está puesta la suficiente iluminación. Un momento, quería hacer una puntualización, si no te importa, contestando algo que ha dicho el señor Trujillo. Esa documentación que consta sobre caminos y demás y tal, todo lo que tiene es porque fue hecho en su día por el Partido Popular. Quiero decir que no sea dueño de algo que ha hecho otro partido. Seguimos para adelante. A ver, los ruegos, la limpieza del arcén de la carretera Puerto Llano se seguirá haciendo, se llegará hasta arriba. Las varillas de Ferrari, informarle que se firmó hace 3 días la conformidad con el seguro, en el que le han otorgado al ayuntamiento 10.000 euros por el accidente que hubo, y en los próximos días se volverá a poner le digo que hace 3 días se firmó en el juzgado, ¿fue verdad? No, fue en el juzgado, fue otra cosa. Bueno, se sí, firmó la sí. conformidad, hemos recibido Sí, pero la vamos, tasación que de se aligere un poco Bien, mientras mire, se arregla, porque eso es muy peligroso. Hace 3 días se firmó y en unos días se repondrá como estaba antes. Pasamos los cables del suelo a los servicios técnicos del ayuntamiento, y bueno, el inventario de caminos está muy avanzado. Yo pude ver parte el otro día del trabajo que están realizando. Los concejales lo verán en comisión y ahí podrán un poco comparar sus trabajos y aportar lo que crean que es necesario. Había un ruego más, que es el tema de las dragonas. El lunes empezó el plan de empleo y hay 2 personas dedicadas desde el lunes a eso. Están por los encinares ahora mismo, y hay 2 personas y van a recorrer todo el pueblo para la limpieza de dragonas. Preguntas. Me quedo un poco más. Yo he rogado Dígame. lo de los rastrojos, la maestra de la... Hace más de 10 días que se mandaron las cartas ya a todos los solares. Hay un listado que es fijo del ayuntamiento, no solo de los solares del polígono, sino de los solares de todo el pueblo, incluido Calle Pinto. Hay muchos que ya se están haciendo. Se manda un primer requerimiento para informarles que tienen que hacer una limpieza, y si a los 15 días no han hecho la limpieza, se manda un segundo requerimiento con las sanciones que el ayuntamiento va a proceder a ello. Y se hace, por norma general, se empieza a hacer a partir del 1 del mes de junio, con todo el listado de solares que tenemos. La policía comprueba, antes de mandar las cartas, que los solares que nosotros tenemos en el listado no ha habido una construcción en el último año o no se ha limpiado ya, y los que siguen sucios se manda, como le digo, una primera carta con un plazo improrrogable de 15 días para su limpieza, y si no se limpia, la policía vuelve a visitarlos y se vuelve a mandar una segunda carta advirtiéndole que si en 10 días no lo ha hecho tendrá una sanción, y si no lo ha hecho se sanciona a los propietarios. Eso es algo que se hace por los administrativos del ayuntamiento de forma periódica todos los veranos. Señor Domínguez Pis, sí, tenemos conocimiento de la resolución de la denuncia que interpuso el señor Tabas contra el Grupo Municipal Popular, y en consonancia contra el acuerdo que había adoptado este pleno a la hora de aceptar la expulsión del grupo del señor Tabas, y la sentencia creo que es clara, y por hacer una valoración que los servicios jurídicos de este ayuntamiento hicieron los informes, hicieron su trabajo, y prueba de ello es que el juzgado nos ha dado la razón. Y en cuanto al fondo, es una cosa que le compete más al Partido Popular que al ayuntamiento.
La subvención de ayuda a los municipios es para menores de 10.000 habitantes, no de 20.000, si ya lo tienen los servicios técnicos abajo, y la subvención que ha salido de 60 y tantos mil euros, que es de gasto corriente, se gastará en gasto corriente, pagar facturas de luz, es un apoyo que hace la Diputación a los municipios de la provincia de Ciudad Real, y se pagarán, como el año pasado, facturas de luz, de alumbrado público, ¿vale? Se pagarán porque nos dan esos 69.000 euros para poder hacerlo. Las tapas de la calle Mediodía, efectivamente no solo de la calle Mediodía, sino de la calle Almería, la calle Ferrocarril, un par de noches nos han robado cerca de unas 15 tapas y estamos pendientes de que las repongan, y bueno, también la policía está detrás de la pista de quién puede haber sido. En cuanto al grupo de fuera, las jornadas rabaneras son, ¿cuántos años los que se llevan haciendo? 13 años. 13 años las jornadas rabaneras, un año han tocado unos, otros años tocan otros, y bueno, se reparte también un poco por que no sea siempre igual, pero con los grupos locales de Argamasilla contamos para otras actividades como las fiestas de septiembre y intentamos repartir. No, pero no me refiero a eso, puesto que era una jornada rabanera, me voy a referir. Bueno, la noche de las jornadas rabaneras se hace un poco de otra manera, o los que organizan lo ven de otra manera. Aún así es que tampoco tenemos más diversidad en No, me voy a referir que a lo mejor si ese grupo, orquesta, que no lo sé, que por ejemplo si hubiese sido contratado por ejemplo en la fiesta, pero como era jornada rabanera, era... No todas las actividades de la jornada rabanera, por desgracia, se pueden hacer. Bueno. Señor Hinojosa, los problemas en la piscina, bueno, yo soy el primero que, con el señor García Serrano, los primeros que hemos estado encima de la empresa. Es una empresa nueva, como usted bien ha dicho, que en comisión, en mesa de contratación se eligió, ahí está su proyecto. Es verdad que se les ha venido un poco la avalancha de gente a la hora de llamar por teléfono, algunos han saltado plazos, otros estaban apuntados, sí. Afortunadamente son problemas que se pueden solucionar muy sencillamente, y no es verdad que no hubiera nadie del ayuntamiento. La señora alcaldesa bajó el primer día, directamente ella bajó a ver los cursos de natación y estuvo allí viendo los cursos de natación. La piscina es un tema que se encarga directamente ella de controlar y de vigilar, y incluso nosotros hemos estado un par de días más, y el funcionamiento, quitando un poco el caos que fue para una empresa nueva el empezar a funcionar, están funcionando bastante bien, con más socorristas, las calles organizadas de otras maneras, hay grupos infantiles por la tarde que antes no lo había, grupos de adultos por la mañana que antes no los había, con lo cual ahora mismo no tenemos quejas, quitando, como le digo, el principio, que fue un poco caótico a la hora de apuntar, problemas que se pueden solucionar perfectamente, que de hecho están solucionados y todos los niños están en la natación, y que podemos estar contentos como está funcionando hasta ahora. Tamara ya he contestado. Y señor Tabas, la luz del parque, en el parque últimamente parece ser que hay alguien que no le gusta que la remodelación del parque esté así. Y ya no solo porque pensábamos solamente que era en el parque Ortega y Gasset de la calle Mayor, sino que en la zona de jardines de la urbanización de San Juan estamos teniendo varios problemas de vandalismo, y sí que nos han cortado el cable y bueno, se quedó sin luz un par de días el parque y ya creo que está resuelto. Nada más, acaba el pleno, muchas gracias a todos.